El 4 de junio del 2003, 9 días después de empezar a ser presidente, el doctor Kirchner usó la cadena de radio y televisión para exhortar al Congreso a que echara a la Corte. A partir de ahí, de esa exhortación pública y por cadena oficial al Congreso, la Argentina se empezó a parecer a esa novela de Agatha Christie que se llaman Eran 10 indiecitos, y uno tras otro los indiecitos fueron cayendo. Cayeron 4 ministros de la Corte embestidos por el Congreso. Belluccio renunció por las suyas, porque cumplió 75 y se quiso retirar, y ahora Bogiano, el 6º, acaba de ser destituido. Es decir, la Corte tiene 9 miembros, 6 se fueron yendo a partir de la exhortación de Kirchner por cadena de televisión y de radio. Y fueron siendo nombrados otros jueces nuevos en lugar de los que se iban yendo. De manera que hoy la Corte, en lugar de 9, tiene 7 miembros, porque todavía no se ha reemplazado ni a Belluccio ni a Bogiano, ¿no es cierto? Tiene 7, de los cuales 4 fueron nombrados por Kirchner. Pueden nombrar 2 más, porque hay 2 vacantes. Quiere decir que mañana, de los 9 miembros de la Corte, va a haber 6 nombrados por el presidente Kirchner. Y si Fait, que ya tiene muchos años, se retira, va a poder ver 7 miembros de la Corte de 9 nombrados por un solo presidente. Usted me dirá, qué barbaridad. Y yo le diría, ¿a qué se asombran? Porque en realidad, cuando Alfonsín llegó en el 83, nombró a todos los miembros de la Corte, que eran 5 en esa época. Nombró a los 5 que quedaron, ¿no es cierto? Después, cuando vino Menem, aumentó el número de miembros de la Corte de 5 a 9. Y nombró, porque uno se fue Baqué, que no aceptó eso, nombró 5. Es decir, que Alfonsín nombró 5, después de Alfonsín, Menem nombró otros 5 y Kirchner nombra 6. Lo cual da una constante, son 20 años que han pasado. La constante es esta: la Corte Suprema de Justicia, cabeza de un poder supuestamente independiente, es nombrada habitualmente por el presidente de la Nación. El presidente, sea quien fuere, Alfonsín, Menem, Kirchner, tiene un dominio total en la democracia argentina sobre el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en la destitución de Bogiano aparecieron algunos pequeños síntomas, yo diría, de rebelión, de resistencia, de renuencia de parte de la Corte. ¿Por qué? Porque a Bogiano el Congreso, cuando inició ya el proceso a él, lo suspendió. Es decir, antes de destituirlo, lo destituyeron, de alguna manera. Dijeron, mire, a usted lo vamos a juzgar, pero por lo pronto se va ahora, ¿no? Y esa decisión de suspenderlo mientras durara el juicio fue, digamos, apelada por el propio Bogiano ante la Corte. Los miembros de la Corte se excusaron, porque por ser colegas no podían opinar sobre él, y se nombró una Corte de conjueces, que son los presidentes de las cámaras de apelaciones, que fueron a ocupar el lugar de jueces de la Corte para decidir si estaba bien o mal suspender a Bogiano. Y dijeron que estaba mal, por 5 a 4. No correspondía la suspensión de Bogiano. Y de hecho, paradójicamente, 24 horas antes de ser sustituido, Bogiano pudo ocupar su sitial por un día, porque no valía la suspensión. Yo creo que acá es un signo positivo, digo, porque la arbitrariedad de la suspensión es absoluta. Es decir, que a un juez lo pueda echar el Senado por acusación de diputados después de un proceso en que puede defenderse, bueno, uno puede decir, estuvo mal, estuvo bien, pero es institucional. Pero que a un juez de la Corte, antes de decidir si es culpable o inocente, se lo suspenda, es un acto de una arbitrariedad manifiesta de un poder, el legislativo en este caso, sobre otro poder, el judicial.
Esto entonces es una pequeña lucecita de que en la Argentina quizá de ahora en adelante no se puede hacer cualquier cosa con los jueces y el presidente no puede hacer lo que quiera, sino que hay algunos límites a lo que se puede hacer. También esta semana pasó otra cosa significativa. Por primera vez en estos 2 años de gobierno, Kirchner perdió una votación en la Cámara de Diputados. Se juntaron todos los diputados no kirchneristas, incluidos los dualdistas, y le votaron un tema de ejecución hipotecaria contra la voluntad del Ejecutivo. Es decir, que estos dos poderes subordinados casi que no existieron estos 2 años. El judicial con la Corte y el Congreso a través de la Cámara de Diputados dieron tímidas señales de independencia. El gobierno reaccionó enojado porque dijeron sus voceros que eran 2 actos, el de los conjueces que declararon nula la suspensión y el de la Cámara de Diputados que votó contra la voluntad del presidente, que eran actos que obstruían la gobernabilidad, que no se podía gobernar así. Ahora, digo, ¿qué idea de la República tienen los voceros del presidente que manifiestan ante la menor disidencia, porque es una mínima disidencia, que ya los están obstruyendo y los están boicoteando? Tienen una idea de que gobernar es mandar. Es como si fuera un coronel en un regimiento. Acá mando yo, y se terminó. Y si a un sargento se le ocurre decir algo, va al calabozo. Pero mandar en una democracia es conducir. Es decir, es ser el primero entre los pares, un presidente que dialoga, conversa, logra mayorías, a veces no las logra, como pasa en todas las democracias republicanas del mundo. Entonces, yo me congratulo de alguna manera por estos 2 tímidos actos de independencia que han realizado de un lado la Corte, los jueces, y del otro los diputados, el Congreso. Quizás sea el comienzo de una restauración de una democracia republicana, donde el presidente, en lugar de ser el coronel que grita y manda a grandes voces, pasa a ser el primer magistrado, como habitualmente se dice, en un conjunto de magistrados legislativos y judiciales que también tienen su facultad de pensar y de disentir. Bueno, ustedes saben que esta semana se lanzaron los spots publicitarios de los partidos para las elecciones del 23 de este mes, dentro de 20 días. Hay spots que produjeron mucha polémica, otros más tranquilos, en fin, hay diversos spots publicitarios. Entonces nos ocurrió la idea de reunir en torno a esta mesa una serie de representantes de diversas corrientes y de invitados para que vayan reaccionando junto con usted ante cada uno de estos spots publicitarios de pocos segundos cada uno que le vamos a presentar. Así que me están acompañando en esta mesa, aparte por supuesto de Rosy Novarecio como siempre, Marcos Peña, de Compromiso para el Cambio, Adrián Pérez, del ARI, Daniel Basile, diputado nacional del PJ, Paola Spátola, que representa quizá al autor del spot más polémico de todo de esta noche, y Torcuato Di Tella, ¿no? Así que vamos a empezar. Usted vaya mirando también a ver cuál le gusta más. Aparte que uno le guste o no el partido que lo emite, estamos tratando de ver si son ingeniosos, qué suscitan, qué nos pasa cuando los vemos. Vamos a pasar primero el que quizás fue el más polémico de todos. Duhalde lo puso a Kirchner. Kirchner la puso a su mujer. De esta manera se la puso a Duhalde. Entonces, Duhalde le puso la suya. El 23 de octubre, ponga mi boleta en las urnas. Tendremos trabajo, educación y seguridad. Y terminemos de una vez con el tequila. Perdón, por pudor le tacharon, hubo un ruidito, ¿no? Es así. Terminemos de una vez con este quilombo. Vamos a decir la cosa como... Además es una palabra que está en el diccionario. El diccionario dice, expresión vulgar
habitual en la Argentina y otros países de América Latina, que significa prostíbulo, desorden o gresca. Bueno, esto es lo que dijo. No había el ruidito. No, acá no censuramos. Bueno, la mesa reacciona. Quizás Paola, que ¿se sintió ofendida como mujer, como militante? No, de ninguna manera me sentí ofendida como mujer por el spot. Primero creo que se debe sentir mal aquel que tiene una doble intención al observarlo. Si yo lo analizo literalmente, lo que se está definiendo es una realidad de lo que sucedió. Pero es un juego con la doble intención. Es un juego con la doble intención que tiene que ver con... Creo que lo más importante es llamar la atención al televidente que está observando lo que sucede en la imagen. Por el otro lado, lo que me pareció a mí, y quizás es lo que rescato más que nada del spot, es desde la política, desde el periodismo, desde los asesores, muchos que no lo conocen a Ricardo López Murphy en lo cotidiano, nadie duda de su honestidad, su capacidad intelectual, pero siempre aparece como una persona rígida, o sea, bastante rígida, y en particular desde el punto de vista televisivo, que es donde la mayoría de la gente lo observa. Y él no es así. No es que está todo el día diciendo quilombo cada 5 minutos, pero es una persona realmente... Usted tampoco. No, tampoco. Pero digo, es una persona pícara, es gracioso, es sumamente gracioso y tiene un gran sentido del humor. A ver, yo lo que rescato del mensaje y de lo que fue el spot, más allá que sin recursos económicos como estamos nosotros en la campaña, se pasó y muchísimo, es que mostró audacia y picardía, más allá de los atributos que ya se le conocían a López Murphy. Y desde mi punto de vista, tanto para ser diputado o senador, también hay que ser audaz. Adrián, ¿a vos qué te despertó? No sé, a mí me parece que es una campaña demasiado agresiva y demasiado vulgar. Y por ahí me parece que es una equivocación caer en ese espacio de la vulgaridad y demás. Creo que me da la Elisa sensación, Carrió, que usted está más o menos puesta con ella, va a decir, ahora tenemos 3 vulgares, Los Fernández Y López Murphy. Ahora, a mí me parece, Daniel, que lo más grave no es, por última vez lo digo, juro, no es el quilombo, sino es se la puso que habla de la traición política. No sé cómo lo siente usted como dualdista. No, mire, yo no quiero observar la formalidad. Yo quiero felicitar al creativo. Se ubicó en una situación política donde está muy lejos de tener posibilidades electorales. Y quiere discutir proyectos, quiere discutir ideas y necesita el escenario. Fíjense, una figura de un programa como el de Mariano Grondona, para analizar spot, no lo hace por una cuestión de formalidad, que vamos a hacer marketing político lo que estamos acá. Estamos analizando la manera, el hecho comunicativo, y fíjense, lo puso en primer lugar. Yo quiero felicitar al creativo. Me hubiese gustado además que hubiera sido un hombre de la política, porque esa creatividad, si le hubiera dosado otro tema concreto, aunque sea con esta vulgaridad que hace que el común denominador de la ciudad el ciudadano tenga que analizar el hecho concreto de la política. Porque de último está narrando algún hecho, pero no lleva a una consecuencia posterior al 23 de octubre. Se le va mal en la encuesta y hace este lío. Está bien, pero es correcto lo que hace. Yo vuelvo a decir, no sé quién es, pero felicito al Pero de todas creativo. maneras está aludiendo a un tema político, que es la interna del PJ y las costumbres del PJ y cómo el PJ... Creo que está aludiendo precisamente a eso. Me parece que usted se quedó, no hay más interna en el PJ. Bueno, el PJ es un solo partido, una sola lista, Sí, pero, Chicho, y hay otro partido que se crea con piqueteros, con grupo de montoneros, que esto no es descalificativo, estoy diciendo que hay un grupo pero que... son los mismos que... Perdón. El día en el Congreso del Anuncio en el año 2003 se definió y se decidió que iba a haber 3 listas del PJ a las presidenciales. Es verdad. Y el dualdismo que hoy es PJ y al cual vos representás, y decís, bueno, ahora se formó otro partido, son los que llevaron a Néstor Kirchner a la presidencia y lo apoyaron políticamente. Es correcto. Entonces lo que se está definiendo en el spot es esto y es real. O sea, a Cristina Kirchner, senadora por Santa Cruz, ¿quién la propone
a que compita en la provincia de Buenos Aires. El presidente de la Nación. Y bueno, y es lo que dice el spot. A mí no me puede definitiva. negarlo porque yo hace 16 meses que me estoy oponiendo a esta transgresión, además por temas tan elocuentes como la coparticipación federal, la ley 23.681, donde los pobres de mi provincia le pagan las cuantiosas obras energéticas que deberían haber hecho y que no se hicieron. Eso tengo que reconocerlo, sos el único diputado del Fondo Nacional de Vivienda, que históricamente defendió la falta de los puntos de coparticipación. No quiero que nos superpongamos porque me parece que vos estás diciendo algo serio y creo que por lo menos yo intento. Por eso te digo que hay 3 argumentos políticos que no logro que se debata porque el gobierno no quiere que se debata. Nosotros sí lo queremos porque hay agresión. No, yo con Ricardo lo hemos hablado y estamos discutiendo por qué hace a la esencia del país. ¿Hay fuegos artificiales? ¿Son fuegos artificiales de campaña o están debatiendo política? Porque son las dos posiciones. No. Bueno, el spot ese a mí no me molesta para nada. Inclusive, si se dice que es vulgar, el argentino medio todos los días habla de forma mucho más vulgar. Mucho más vulgar. Yo mismo lo hago. ¿Te costó el cargo y todo? Bueno, no necesariamente. Pero no, digamos, realmente es muy común. O sea, yo no veo por qué hay que calentarse tanto con eso. Lo que en todo caso me preocupa es que ahí, claro está, no hay ninguna propuesta. Ahí no hay ninguna propuesta. Hay una crítica obvia a los líos de eso llamado peronismo. Y entonces en ese sentido puede uno decir está perdiendo el tiempo, está simplemente buscando protagonismo. Pero no, a mí no me molesta para nada la vulgaridad. Es la vulgaridad que estamos acostumbrados todos los días. Marcos. No, a mí me llama la atención que un aviso de un político, dando la cara de frente, limpio, describe una situación objetiva en un lenguaje sencillo y llano, escandalice o le parezca vulgar. A mí me parece fantástico, que ojalá que todos los políticos hablaran de frente, describieran las situaciones que opinan y piden el voto. No está haciendo nada más que eso, digamos, no está agrediendo a nadie en personal. Claro, que quizá llamó la atención que fuera López Murphy el que hacía eso. Bueno, pero también decir, es importante. Porque es el político más prolijo, digamos, de los que tenemos. Bueno, pero justamente salir del encasillamiento. Creo perdió que la prolijidad. No, pero bueno, pero por ahí es bueno. No se basa en hablar en forma vulgar o no. La prolijidad está basada en una buena trayectoria política, en ética, en seriedad. Si uno habla en forma como se habla en la Argentina todos los días, yo no veo que eso es un problema. ¿Y vos pensás que López Murphy tiene una trayectoria política, tiene ética? ¿Lo decís como valorándolo? No, yo digo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Creo que él tiene una buena trayectoria en algunos sentidos y en otros sentidos mala. Ideológicamente creo que no es una persona que puede representar genuinamente los intereses nacionales. Pero de todos modos tiene todo el derecho del mundo a estar ahí, por supuesto. Ahora, yo me pregunto esto, ya una pregunta puramente técnica, ¿no? Evidentemente la actitud del spot es llegar a gente que habitualmente a lo mejor López Murphy con el estilo clásico que tenía no llegaba. Pero me pregunto si habrá conseguido más gente del sector o habrá perdido gente que justamente apreciaba su prolijidad. Yo lo que puedo decir al respecto es lo siguiente. López Murphy hoy no es candidato a senador en la provincia de Buenos Aires solo por recrear. Esto es hace más de un año, él viene en la construcción, y lo ha dicho y está a la vista, de un espacio diferente, mucho más amplio, por eso él invita a peronistas, se ha hecho la alianza con Compromiso para el Cambio, a partidos vecinalistas, o sea, él lo que busca es ampliar y él ha dicho, bueno, en definitiva en la Argentina lo que tenemos que buscar es esto, un espacio mucho más amplio. Es probable que haya mucha gente que lo ha tomado como algo vulgar o poco prolijo. Ahora, a mí me parece que esto de la vulgaridad y la poca prolijidad que puede ver mucha gente, yo lo relaciono más y cerca de la hipocresía, porque tal vez son los mismos que le dicen, no, pero en realidad tenés que mostrarte de determinada manera y hacer determinada cosa. Y yo voy a lo que decía el diputado Basile anteriormente. Tal vez hay que llegar a este tipo de mensajes. Primero, hay una cuestión
de recursos económicos, hay algunos que no quieren echarle... que no le gusta, claro. Claro, el autoritarismo No, tiene estas estalló cosas. un bulbo. Ahí está. Un bulbo. Espero que no sea vulgar. Es vulva. Pero no importa, Pedí que te nosotros voten, seguimos. de todas maneras. ya Nosotros que estás. seguimos. No es otro ardí publicitario, Mariano, para levantarlo. Pero en realidad lo que yo quiero destacar es que tal vez lo que tenemos que llegar es a este tipo de mensajes como llamado de atención para que se dé el debate. Que no se quiere dar, Mariano. Además, Nosotros creo que hay planteamos y coincidencia, queremos por eso te el planteo. debate, queremos debatir las cosas básicas de la provincia de Buenos Aires, seguridad, educación, salud, coparticipación. O sea, discutamos y no se quiere dar ese debate. Además del debate, creo que es un tema importante que la sociedad hoy le está todavía a la espalda a estas elecciones. Y esto uno lo ve permanentemente en la calle y es un tema que hay que hacerse cargo desde la dirigencia política. Creo que esto, el mandar había un profesor, yo estaba en la época que estaba en Harvard, que era un profesor que cuando veía que los alumnos se le dormían, gritaba ¡sex! Y automáticamente todos empezaban a mirar de nuevo. Esto es lo que hizo López Murphy, gritó ¡sex! Y bueno, pero hay una apatía muy grande y acá nos tenemos que hacer cargo todos los que pertenecemos a Bueno, vamos a ir al política. segundo spot, que es de Carrió. De Carrió, otro estilo, otra manera de comunicarse. La NASA busca un hombre para ir al sol. Va un chino y dice, yo, gran astronauta. Pito, ¿a dónde llevan para ir? Va el alemán y dice, yo también, gran astronauta. Y Pito, 2 millones para ir. Va el argentino y dice, yo la verdad que el espacio no sé nada. Pero pido 3 millones para ir. Pero ¿cómo lo vamos a contratar a usted si no sabe nada? Papá, qué lento que son acá. 1 millón para vos, 1 millón para mí, y con lo que sobra, lo mandamos al chino. Si pensás que necesitamos un nuevo contrato moral, pensamos igual. Hay otro camino. Votemos juntos un nuevo contrato moral. Adrián, la explicación. Sí. Bueno, básicamente nosotros intentamos hacer una campaña muy propositiva y también queremos el debate, pero el debate en base a propuestas concretas. En este sentido venimos hablando de hace mucho tiempo de la necesidad de consumar 3 contratos: el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de distribución del ingreso. Este primer spot habla de esto, del contrato moral, como el contrato precedente. En realidad surge de una idea, una charla entre Carrió y Campanella, donde Campanella dice que habría que traducir esto del contrato moral en un spot, cosa que no es fácil. Lo que habría que hacer es traducir el spot, porque no se entiende. La primera Sí, parte la verdad tendría que que ir no se entiende. subtitulada. Digo, Es ya que verdad. están intentando traducir algo, podrían empezar por Me ahí. había quedado sordo. Pero Tampoco yo en no realidad- entendí lo que decía el chico. En realidad Los es un chicos no se chiste. entendían mucho. No, ¿Vos yo no entendiste? entendí nada. Era en castellano, los Fue pibes. un problema de realización. a No, lo puede mejor. ser que haya un problema ahí, ¿no? En realidad... No, yo creo que, yo sí entendí, los chicos están aludiendo a las prácticas corruptas que ven en la Efectivamente, sociedad, ¿no? digamos, ¿no? Hay un chico que cuenta un chiste, digamos, pero que alude a esto, a una práctica tal vez muy común, muy argentina, digo, ¿no? Entonces trataba de traducir esto como la astucia, la picardía. Es un chico corrupto. No es un chico corrupto, pero es un chico Influenciado, que hace referencia a prácticas de nuestra sociedad, en realidad prácticas que fueron premiadas por la sociedad, ¿no? Esto de la picardía, la transgresión a la ley, la viveza, la utilización del otro. Me dijeron, un pajarito me contó, Sí. que Carrió estuvo a punto de hacer el spot aludiendo a la mano de Dios. No, eso ¿Hubo algo no eso? lo sé. Después hizo referencia, digamos, a las dos argentinas, Por eso, que todo el mundo aplaude que se hizo con la mano de Dios el gol, ¿no? Y eso evidentemente refleja una escala de valores, por lo menos, que no coincide con el contrato moral, diríalo, ¿no? Bueno, y es un poco eso, y la idea de poder reinstalar, digamos, algunos valores que nosotros creemos esenciales para la reconstrucción de la República, que tienen que ver con el valor de la palabra, con que la dignidad tiene que ser más fuerte que el poder, con que no hay que premiar la picardía y la transgresión a la ley, sino por el contrario, hay que respetar la ley, hay que se premiar el podría decir mérito, el que- talento. Entonces, un poco la idea es esto, ¿no? La idea de mostrar los disvalores que han predominado y cómo podemos reconstruir a partir de la instalación de algunos valores que hemos perdido y que hay que necesariamente reinstalarlos, También ¿no? se podría decir que Lari ve que hasta los chicos son corruptos.
No, o sea, pero- ve corruptos por todos lados, hasta en la vemos, infancia. no, porque no es, Alejandro, la traducción. Fíjate que hay un gesto casi también del padre que empieza a sonreírse, que después le preocupa. Después se porque en angustia. realidad es una Después se da generación cuenta. que se vio frustrada. Buscan el voto angustiado. por la... No es el voto angustiado. Es una generación que se vio frustrada, digamos, por la utilización de esas prácticas y que no quiere que las nuevas generaciones caigan en lo mismo. Y ese es, digamos... A mí me da la sensación de que más contento con este spot es Peña. ¿Por qué? ¿No es cierto? Sí, porque no dice absolutamente nada. Es una propuesta que no dice nada, que ni siquiera está claro el mensaje que se quiere enviar y es un poco con la coherencia de lo que es el ARI, ¿no es cierto? Sino dichos que son de sentido común, de alto contenido moral, que coincidimos todos en muchas cosas, y otro que no hay propuesta. Este spot lo lamento por el creativo, contrariamente a la imaginación que tenía el de López Murphy, pero me parece que Peña debe estar contento, ojalá que lo pasen, deben tratar de conseguirle mucho más dinero para que lo pasen todos en más que, veces. Diputado Basile, tenga cuidado porque puede venir el suyo. Claro. Y lo va a Ahí decir, queremos ver las propuestas. Tenga cuidado. Cuando uno es gobierno o fue gobierno tiene que bancar, Mariano. Eso fue, ¿no ves que esa pero las confusión está coincidencias no son hasta en el habla? postulados, digo, las coincidencias son en práctica. Lo que nosotros estamos llamando a la ciudadanía es a que evalúe testimonios, digo, no es que todos coincidimos con los principios morales, digo, lo que tendrá que evaluar la ciudadanía es a partir de los testimonios públicos de cada uno quién cumplió con esos principios. No, yo y creo quién que hay no. una cosa, Ese es el perdón. llamado. Y en segundo lugar, digo, Sí. obviamente en un spot... Coincido, por eso se ha manifestado Adrián por la obviamente votación. en un spot lo que digo es muy difícil poder transmitir toda una propuesta. Lo que digo es que nosotros hemos transmitido, y ustedes lo saben bien, toda una propuesta, y creo que ha sido el partido que ha difundido lo más masivamente posible la propuesta del contrato republicano, Yo no entendí contrato de así un distribución poco del lo del ingreso, contrato etcétera. moral, ¿no? Es como que dicen, miren, antes de buscar soluciones, reformemos nuestra conducta social, porque si es un país en que todo el mundo aprueba la viveza, la transgresión, ¿no? Ninguna política va a funcionar. Me pareció que había algo de eso, ¿no? Como que hay una premisa moral para todo lo demás. A mí lo que, Como a mí una lo que me premisa Tiene una parece, imaginación digamos, profunda, doctor a mí lo que Mariano. me parece es que... Tiene una imaginación profunda usted. Me ¿Coincidís parece con- que está más imbuido de lo que aparenta representar la candidata que lo que dice el spot. Si el análisis es del spot, mire, desde aquí, recién lo decíamos, no sabíamos si estaban hablando en castellano o en otro idioma. ¿Por cuánto vos coincidís con la idea? Problema técnico. Es un problema No, a mí técnico, me sí. parece que una conclusión secundaria que yo saco es que acá está planteado el hecho de que la inmoralidad muy fuerte es en la Argentina de los ciudadanos comunes y no de los políticos. O sea, lo que se dice a menudo que los políticos son corruptos o esto, o oportunistas o cosas así, que puede ser cierto, con excepción de las que presentes, por supuesto, pero los que realmente lo son los ciudadanos medios argentinos. O lo que está diciendo que los No. chicos toman el ejemplo de los dirigentes que sí son corruptos. No, toma el ejemplo de sus Padres. familiares. O sea que el corrupto es el tipo que está con el capó levantado, Sí. que le enseñó a su hijo. No, no, y vos los te chicos parece... internan- No, a mí me analizan- parece, independientemente, muy yo no sé lo que fuerte. quiso decir esa publicidad, pero me parece que el problema argentino, si vamos a hablar de moral, está en toda la sociedad y no en los políticos. Entonces los políticos son los políticos que el país genera. O sea, el problema de los políticos Digamos que los argentinos políticos no es que son los son únicos argentinos. corruptos. No son los únicos No, corruptos. los Obviamente, políticos hay un planteo mucho más Inclusive son tipos que se han jugado que hay una más. responsabilidad mayor de la dirigencia política, pero obviamente hay corrupción y deshonestidad en la dirigencia empresarial, en la dirigencia sí, por sindical, supuesto. etcétera. Pero Por lo tanto, Torcuato alumbró un aspecto importante. El corrupto es el señor, padre del chico, que se da cuenta en ese momento de angustia que tiene que cambiar. Sí, a mí lo que me Ese día. pareció... A mí lo Ahora, que me o sea, es un parece- partido de a mí- corruptos. a mí de lo- hay una votantes práctica mucho corruptos. más que abarca mucho más que la práctica de la dirigencia política, y esto es lo que empieza a tener que cambiar en la Argentina. A mí lo que ¿no? me parece duro del spot es los chicos. O sea, visualizar como que los chicos son corruptos. O sea, la pero viveza... claramente Pero ¿no te no, parece que no, los chicos repiten el discurso de la viveza criolla? Digamos, vamos a ser sinceros, si se dice quilombo, los chicos no saben que es más fácil en la Sí, Argentina pero de ahí- triunfar por izquierda. de Me ahí parece a- que eso es una interesante de ahí a muestra de que- realidad. De ahí a que los chicos sean corruptos me parece un poco Nosotros fuerte. ¿Me parece que el Me parece ejemplo que- que lo baja no es el de la corrupción para los pibes? A mí me parece demasiado fuerte. Habla de su Hay un hija. poco como que a los chicos también se los está educando en la corrupción, de A mí me alguna parece manera. duro eso. Ah. Me parece parece que puede ser real. Creo Duro y que real. hay un Duro y tema real. que es central, digamos. Primero, que en algo, me parece que nadie puede no estar de acuerdo con un spot que demuestra una pequeña porción de la realidad. Me parece, vuelvo a lo anterior, me parece mejor
aprovechar los pocos segundos de aire que todos los políticos tienen en una campaña para hablar de cosas concretas y problemas que le pasan a los vecinos y tratar de, o al menos de generar una discusión sobre la situación política. Creo que en la Argentina el discurso del contrato moral también llevó a ciertas contradicciones con el ejemplo de la Alianza. Creo que... No, pero por ahí está el problema. En realidad, el problema es discutir propuestas cuando después se miente permanentemente en la sociedad. Claro. Entonces, la verdad que la propuesta es una discusión. Por eso la propuesta debe ser coherente. Puede ser coherente, puede ser sustentable, pero es ficticia, porque la llevan nadie a la práctica. De la Rúa, el día de los sobornos en el Senado. Claro. Porque había llegado con una propuesta justamente, porque cuando uno llega con una propuesta moral, lo van a juzgar doblemente si hace una cosa que no es moral, ¿no es cierto? Totalmente. Porque si uno no pretende nada, pues tampoco le exigirán mucho. Pero si uno vino con esa pretensión y lo votaron por eso, y de golpe apareció el Senado, para mí eso fue terrible. No hay mayor testimonio para un político, me parece, hacia la sociedad que cumplir con lo que prometió. Digamos, y nosotros lo venimos planteando en ese sentido, la importancia de la coherencia, de tener una propuesta predecible. En el 2003 fuimos oposición, apoyamos a Mauricio Macri. Bueno, mi conclusión de este debate es que va a haber que votarla a Carrió presidenta para ver si es coherente. ¿Me entienden? Acaba de hacer un spot fenomenal. Quiero decirle que ha hecho un spot fenomenal para Carrió. Yo la única manera de saber si es coherente va a ser dando. De todas maneras, ahora está para diputada nada más. Después vemos. No te tranquilices. Vamos a ir un corte y enseguida quiero decir que lo que analicé fue el spot. Ustedes me parece que todos avanzaron con una imaginación enorme sobre la trayectoria del ARI. Pues así, está muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos con el debate con próximos spots. No, en el corte estábamos diciendo que el problema de la propuesta del ARI es que supone que va a lograr cambiar a la gente. Y otros le pueden decir, bueno, pues yo tengo que hacer la Argentina con la que tengo. Es un tema bastante profundo, ¿no? Es decir, la idea de que la reforma moral sea como una premisa antes de hacer otras cosas, o la otra idea quizás realista o cínica, no sé cómo llamarla, dice, mirad, lo que tenemos es esto, querido, y hagamos el país con lo que tenemos. Son dos posiciones interesantes. Vamos a pasar ahora a la propuesta de Mauricio Macri. Cada uno es único. Carrió es única, Kirchner es único, Zamora es único. Y yo trato siempre de ser yo. Podemos coincidir y está bien. Podemos disentir y también está bien. Y también podemos hacerlo mejor. Y eso todavía no está. Y eso no está bien. Solo hagamos eso, lo que falta. Hacer lo que falta es lo que a mí me llevó adelante. ¿Por qué inseguridad? ¿Por qué si tenés más de 40 años no conseguís trabajo? ¿Por qué si sos mujer te cuesta más? ¿Por qué tanto caos en la ciudad si también Buenos Aires es única? ¿Por qué resignarse si podemos hacerlo mejor? El 23, hacelo mejor y cantemos Mi Buenos Aires querido cuando yo te vuelva a ver. ¿Explica? No, sí. No hay mucho que explicar. No hay mucho que explicar, eso me parece lo importante. Pero a veces son dos ideas fuerza, ¿no? La idea de la convivencia, cada uno puede tener una propuesta y eso está bien, que somos únicos en algún sentido. Y lo segundo, marcar algunos ejes de preocupaciones en la ciudad. Ahora, eso es lo que yo veo. Macri aquí apunta mucho a la ciudad. Y él va a ser diputado nacional. Sí, pero es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Y nuestra propuesta es muy clara, digamos, en el sentido de plantear, defender los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos temas desde el Congreso, como el tema de la autonomía de la ciudad, el traspaso de la policía, del puerto, el transporte, que se dirimen en el Congreso. Pero no hay un rasgo de egoísmo, yo en primera persona, solo primer plano de él, digo, él o la propuesta. No, porque él representa a un equipo que está trabajando en una propuesta, digamos. Claramente es la persona más conocida y él, me parece, de vuelta, como al igual que el aviso de Ricardo, da la cara y dice, digamos, esta es nuestra idea. A mí, al contrario, lo que me gustó es que hablara respetuosamente de los otros, que mencionaba a Kirchner, que mencionaba a Carrió, o sea que eso no da una impresión muy egoísta, más bien al contrario. Y eso, ¿no? Conociéndolo a Mauricio, sabemos que eso le cuesta, reconocer que el resto está a la par, te lo digo hasta como bostero de pertenecer a la pensé que como compañero, que se iba a declarar. Pensé que iba a ser como compañero. No, pues gracias a Dios no. Podemos tener proyectos comunes, como los que él propone, porque yo también admito el disenso. Y esto no es que lo admita yo, es que es una obligación admitir los disensos en un país donde nadie puede
esgrimir el invicto. Y cuando todo el mundo nos hemos equivocado, lo que es oportuno es que nos juntemos para ver en qué coincidimos. Y esto nunca va a pasar mientras no discutamos el modelo nacional, que es lo que tenemos que aprovechar estos momentos de calma para ver hacia dónde avanzamos. Y fíjate vos que lo que para uno es una oportunidad, por ejemplo, China, para otros no. ¿No es cierto? Entonces, nuestra burguesía nacional nunca se va a crear porque no sabe qué es lo que le va a pasar mañana. No hay este tipo de seguridad. Por eso estamos en contra de los autoritarismos o de que cuando alguien disiente, obstruye. Ahora, le pregunto una cosa, ¿no? Decir que alguien es único, como él dijo de varias personas, ¿implica un elogio o uno puede decir es único, pero en el sentido de no hay otro peor que él, o no? No, yo lo vi como algo al contrario, como algo que reivindica a la persona en sí misma, a su pensamiento y a la persona en sociedad. Y lo que me parece destacable del spot es que lo que plantea es hacia donde yo considero que tiene que ir la sociedad argentina, y es hacia un gran pacto de la Moncloa. Yo considero que tenemos que ir hacia las políticas de Estado, consensuarlas. Consensuarlas implica decir, bueno, sea quien sea el administrador temporal del poder, que se cumplan y que sigan en el tiempo. Ahora, ¿a ustedes les parece que hay respeto por el otro en la política argentina hoy? Yo creo que hay que ir por eso. Yo creo que no. Que hay que ir, bueno, sí, pero hay mucho más. hay. Hay mucho más que hace 20 o 30 o 40 años. A mí que me tocó vivir todo ese periodo, y a vos también, evidentemente, yo ahora considero que hay un grado de respeto mutuo realmente fantástico, por comparación a la historia argentina, incluyendo los quilombos. Y quedó en la mesa, quedó flotando en la mesa. Pero, no, realmente, inclusive, lo que pasa, hablando ahora del spot, que al principio eso de tanta repetición es único, no se entiende bien qué es lo que quiere decir. Por eso que vos preguntaste si es bueno o malo. Ahora, eso de que necesitamos un pacto de la Moncloa, 100% de acuerdo. Quizá lo podría haber dicho más explícitamente. Pero en la medida que contribuye, aunque no se entiende bien a mi juicio, pero contribuye sí, porque digamos, y por lo menos da el nombre de las demás personas. Yo creo que eso está bien, eso está muy bien. ¿Adrián? Yo no quiero dejar pasar lo de Torcuato, porque si no estoy admitiendo una parte parcial que la reconozco, como la que dicen haber vivido con Mariano, pero también hay que reconocer, y debería reconocerlo Torcuato después de tantos años, que había otro grado de diferencias mucho más sustanciales que hacían a la calidad de vida y al respeto de muchos derechos humanos, que no son aquellos que levantan los derechos humanos de los años 70 únicamente, que era el derecho a la igualdad. El derecho, cuando todo el mundo se ríe del pan dulce y de la sidra, es porque no conocieron cuáles fueron las circunstancias. El pan dulce y la sidra significaba un distintivo de un pequeño sector de la sociedad. Entonces esa distribución no era demagógica o populista, como se le quiere decir. Esto, para no extenderme en esto que no es parte del programa, sino simplemente para contestar esto, no, pero como peronista, no puedo permitir al lado mío que diga una cosa. Pero ¿qué es lo que dije? Sí, pero en la época de Perón, del primer Perón, había un desrespeto total a la oposición. Y la oposición también hacia el gobierno. Eso es lo que estoy diciendo. Usted habló de lo comunicacional y yo hablaba de lo sustancial, que eran los derechos concretos. Yo lo voy a interpretar. Yo hablo de lo sustancial. Torcuato y yo hemos sido arrojados por Basile al cementerio de los elefantes, prácticamente. No. Pero jamás tomaría una actitud de esa naturaleza. Voy a reivindicar lo que dijo Torcuato en esto. Nosotros, los que tenemos ya un poco más de años, hemos vivido cosas terribles en Argentina, es verdad. Porque cuando uno y no hablemos del 73-76, con un gobierno peronista que evidentemente era cualquier cosa menos respetuosa. Hemos vivido la cosas oposición. terroríficas en la época peronismo-antiperonismo. Terroríficas. Y entonces, claro, puede ser, como dice Torcuato, que lo que a una persona a lo mejor joven le escandaliza ahora, a nosotros hasta nos produce cierto alivio al ver que por lo menos no repite las cosas que pasaron. Esa es la verdad, no es la perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que históricamente quedémonos con lo que fue el abrazo Perón-Balbín. Claro, eso fue la superación. Para mí, desde ahí, yo quiero quedarme desde ahí con lo que tenemos, para donde tenemos que ir. Sí, la verdadera superación es del 84 para acá, en realidad. Absolutamente. ¿No? ¿Adrián? No, la verdad es que es muy difícil también evaluar una campaña en base a un spot, y a veces el spot es una cosa ínfima dentro de una campaña.
Yo la verdad es que no me gusta mucho ponerme a opinar sobre... Nosotros hemos elegido una campaña muy propositiva y de hablar de nuestra propuesta. Si tengo que hacer alguna objeción, me parece que comparto lo que decía Mariano respecto de que por ahí Macri hace referencia a cuestiones locales que tendrían más que ver con el debate de la legislatura de la ciudad que el debate que pueda darse en la legislatura nacional, ¿no? Algunas cuestiones son remediables de la legislatura local. Pero está bien, bueno, ese es el camino que ha decidido. Bueno, yo en el próximo spot, en verdad el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ha producido varios spots ya, ¿no? Yo hemos elegido uno, porque nos parece más representativo de todos, ¿no? Y lo someto a la discusión de ustedes. Desde hace 3 meses, el ministro de Relaciones Exteriores está en campaña. La ministra de Acción Social está en campaña. El ministro de Defensa está en campaña. El ministro del Interior está en campaña. El gobernador está en campaña. El presidente está en campaña. ¿Quién atiende a la gente? Bueno, esto es como la contracara de los avisos de Macri y de López Murphy que se pusieron ellos. Acá Chiche no aparece. No sé, digo, me pareció raro, ¿no? Que Chiche no apareciera diciendo su mensaje. Esto es una cadena. Chiche Duhalde, ¿eh? Esto es una cadena. Ah, después viene. Usted tiene el eslabón. Nosotros somos corresponsables de que el señor presidente esté en el lugar que está. Y asumimos esa responsabilidad. Y ahora viene el reclamo. No es una obsecuencia hasta que nos caigamos en el abismo. Dijimos, basta. El presidente no cumplió los acuerdos electorales. El presidente, en su primer acuerdo electoral, y soy testigo, dijo que iba a ser el presidente de la unidad nacional, de la tolerancia, que era lo que le había pedido Duhalde, que aprovechara esta circunstancia, que por eso él se corría de la carrera política. Bueno, algunos empezamos antes a manifestar nuestra disconformidad hasta que llegamos a estas circunstancias donde no se entiende qué es lo que quiere el presidente. Es decir, hemos hecho en la Cámara de Diputados, y está de testigo Adrián, me excluyo por no haber sido obediente, pero delegación de facultades, donde atentaban contra la República, donde atentaba con una frágil situación y sobre todo con hechos mucho más graves. Los que defendemos la democracia, sobre todo los peronistas, que son, cada vez que se rompe esa democracia, son los que más perdemos, los que más hemos perdido gente. A veces los que la rompen también. Vemos el 40% de nuestra sociedad como mínimo, que hace mucho tiempo que están excluidos, que no se soluciona hoy con llevarle un peso o una casa. Sí, pero eso lo que quiere decir es esto. Entonces, mientras no se recupere... Desde el peronismo hay que hacer una fuerte autocrítica, porque, y lo digo desde el peronismo, nosotros somos tan responsables como el resto de la sociedad argentina de la situación en la que se encuentra esta gente. Pues estamos hablando, no, el 40% de la gente se encuentra bajo la línea de pobreza. No podemos ser testigos, no podemos relatar esto, Chicho, porque en definitiva... ¿Cómo lo vamos a relatar? No, porque Duhalde gobernó la provincia de Buenos Aires desde el año 91, fue presidente de la Nación, y no es responsable de eso. No la hagamos tan común. Sí gobernó del 91, ¿y cuál es el problema? El estado en que se encuentra la provincia. ¿Cuál es el estado en que se encuentra la provincia? Malo. ¿Desde cuándo? Pésimo. ¿Desde cuándo? Pero yo te voy a dar un dato concreto. Pero el estado... En el tema seguridad, del 91 a la fecha, el delito creció un 200%. Yo quiero traducirte algo, ¿no es cierto? Por las dudas que no hayan recibido la información. Felipe Solá hace 6 años que es gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, ¿cómo lo puso Duhalde? No menospreciemos a la gente. Duhalde lo propuso. No, pero no nos engañemos entre nosotros. Duhalde lo puso. No se hacen los buenos, los peronistas, es una cosa que no se puede creer. El arte de hacerse el bueno se llama el peronismo. No es que nos hagamos, somos buenos. Sí, pero no se nota, lo malo es que no se nota. Quiero decir una cosa, si me permiten, quiero decir una cosa. Porque todos, vos hiciste mucho hincapié en la necesidad de las propuestas y los proyectos. A mí se me ocurre que las propuestas, anoté una definición de la propuesta y una definición del proyecto. Propuesta es lo que se le pide al adversario que haga mientras uno habla de otra cosa.
Y proyecto es lo que la gente dice que quiere escuchar, pero después no escucha porque se aburre. Es cómico, eso es bastante bueno. Pero no es adecuado. Y la propuesta no es para el tema dramático que criticaste todo diciendo que no tenía propuesta y ahora tu voz... Criticaste todos los spots diciendo no tiene propuesta, no tiene propuesta, no tiene propuesta. Yo no dije eso. ¿Cómo no? Rebobinemos, si no estamos todos locos. Yo dije la de Lari, la de López Murphy dije que tenía propuesta. No, la de López Murphy, bueno, no vamos a... No, la de Lari dije que no tenía propuesta. Doctor Di Tella, ¿cómo se siente? Digo, no sé si decirle como ex oficialista o como observador. Yo soy oficialista, o sea, en el sentido de que yo estoy a favor del gobierno actual. Pero digo, el spot es muy concreto, no gobierna nadie. No, pero sí, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Además, en cualquier país del mundo, los gobernantes participan en las elecciones. Eso en Estados Unidos es pan de todos los días. Y no es cierto que no están atendiendo al gobierno. Y bueno, ahora fue la última... No, yo creo que ese spot, bueno, es un golpe. Es un golpe, entonces la gente ahí lo mira y dice, sí, Ramírez está sonando el teléfono y nadie atiende. Pero me parece que no es cierto. No es cierto que el gobierno no está gobernando, no es cierto. Pero Torcuato, mire, no quiero contarle subjetividades. Vamos, Ángela. Hay casos donde el teléfono se cortó hace años. Acá no lo atienden. Pero en otros casos el teléfono está cortado directamente. Esto es lo que siente la gente. No, yo lo que digo concretamente, vamos al último caso. Nosotros les advertimos al Cuarteto Imperial, que conduce el bloque justicialista, que el problema de los deudores hipotecarios nos preocupaba y que no lo íbamos a dejar más en suspenso. Esto el gobierno tiene que haberlo advertido. No conseguimos quórum junto con la oposición, esa es la visión. Cuando vino Labaña a la reunión para presentarnos el presupuesto, tomó un café con Eduardo Camaño, con quien les habla y con el Cuarteto Imperial. Tocamos el tema para sacar un proyecto en común para resolverlo. Y el presidente se enteró, después que nos habíamos reunido, de que había un proyecto en común, que no era la panacea, pero que era un proyecto común que podía salir. Déjeme 10 segundos más. Y el miércoles el presidente levantó el teléfono porque se enteró que íbamos a sacar un proyecto en común y ordenó, soy víctima, y ordenó de que no concurriéramos al recinto para resolver este tema. Así, yo le cuento algo que es de público conocimiento. Sí, pero yo lo que pregunto es lo siguiente, ustedes cambian de posición. Nosotros hemos coincidido en la última sesión, y esto es cierto, para votar la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Pero como dice acá, la verdad es que ustedes han acompañado permanentemente todos los proyectos del Poder Ejecutivo, desde la delegación de facultades en el presupuesto, de la delegación en la emergencia económica, desde la ley de responsabilidad fiscal que implicó congelamiento del gasto público. A mí no me diga eso porque yo ninguna de las tres leyes la voté. Bueno, está bien, está bien. Lo mismo que la lucha no la voté, pero la verdad es que el Partido Justicialista votó todo eso. Yo siempre reivindiqué que vos lo luchás, vos, individualmente, pero no todo el bloque del PJ provincial. Yo lo que digo es, ¿pero por qué no se abren directamente? ¿Por qué no queda el PJ por un lado, el Frente por la Victoria por el otro? Porque el PJ somos nosotros, por eso no nos vamos. Bueno, pero resuélvanlo eso. Nosotros somos el Frente de la Victoria. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Estamos esperando que éticamente se vaya. Debo reconocer, bueno, usted que no habló, pero poquito. Sí, no, previamente que igual hablando de los spots me parece malo el spot y me parece malo el mensaje también, porque me parece que seguimos en una pelea endogámica del peronismo hace varios años y creo que es mejor hablar de los problemas reales. A mí lo que me llamó más atención es cuando Basile habla del Cuarteto Imperial, refiriéndose a los 4 dirigentes que manejan el bloque ahora, ¿no? Yo creía que el imperio estaba en otra parte. Bueno, el próximo tema que tenemos para discutir es si la inseguridad en Argentina ha llegado a un punto tal que una serie de televisión ha replanteado entre nosotros lo que se planteaba en Estados Unidos hace unos 20 o 25, 30 años, que es el caso del Vengador Anónimo. Alguien que toma la justicia por mano propia. Ya volvemos. Ustedes saben que hay una serie de televisión que se llama Criminal, que ha dado altos registros, en mi opinión, porque ha hecho impacto o ha tocado un nervio en la sociedad, ¿no? Ha tocado un nervio porque el argumento, después acá está el autor
nos va a explicar mejor, pero se parece un poco, ustedes recordarán El Vengador Anónimo de Charles Bronson, que era un momento en que Nueva York estaba a la miseria, con una inseguridad total, surgió la idea de que había alguien que iba al Central Park y mataba delincuentes. Y algo que ahora Jeff Bush ha propuesto que hagan en la Florida también, ¿no? Es decir, la justicia por mano propia, ¿no? Y la reacción de la gente, les contaba el otro domingo, yo estaba en el cine en Nueva York, un día fui a verla, y cuando el Vengador mataba al primer delincuente, estalló en una ovación el cine. Dice que la gente estaba... Entonces, me pregunto, y ese es el motivo del debate, si esta serie criminal de alguna manera no está reflejando, y con el impacto que tiene, un tipo de alerta ciudadana de la gente que está asustada y empieza a mirar con más simpatía las actividades de una persona que se va desequilibrando, pero que empieza por la sensación de que le cometieron una terrible injusticia y que la justicia no respondió, ¿no? Es un poco el tema que tenemos ahora, este segundo debate de la noche, y he invitado a nuestra mesa a Mencías Peña, legislador porteño, a Jorge Enríquez, también legislador porteño, a Vilma Ripoll, candidata a diputada nacional, y a Mirta Pérez, diputada nacional por el PJ, ¿no? Estos son los cuatro, pero hay un quinto que yo quiero empezar por él, que es Alejandro Massi, que es el autor del libreto de Criminal, y yo me lo estoy interpretando. La otra vez me pasó con la tertulia, ¿no? Que les interpreté lo que habían querido decir y resultó que no habían querido decir eso. Usted me va a decir lo mismo. ¿Usted ha querido alertar de alguna manera sobre un estado de conmoción que lleva al protagonista, digamos, por indignarse porque la ley no lo protegió, termina tomando la ley en sus manos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero meollo del argumento? En realidad, a ver, un poco la historia pone un poco el ojo en un individuo al que cruelmente le asesinan a la persona que más quiere en el mundo, a la persona que admira. La vida le pone delante al hombre que lo mató. Y él lo sigue y lo mata. En realidad, de alguna manera es como la introducción, es una historia moral. Es decir, ¿qué pasa a partir de eso? Uno puede decir, la condición humana es vengativa. Es lo primero que siente uno, ¿no? Aunque después lo controle, pero el primer sentimiento es devolver lo que a uno le hicieron, ¿no? Luego también uno puede pensar, también una sociedad depende de un pacto, de una ley, que es lo que nos permite que apelemos a un tercer lugar para evitar la arbitrariedad en que uno puede caer si uno dice la justicia soy yo. Y además, cuando uno se venga, siempre pone un plus. Si a uno le hicieron 10, uno hace 11. ¿No? Es un poco la condición humana. Sí, aparte además, esto empieza así. Y en realidad la historia, esto es la introducción a la historia. La historia en realidad es en qué se convierte alguien que actualiza algo que quizá podría quedar representado en el imaginario. Y en todo caso ir a un abogado o hacer una denuncia y él no lo hace. Bueno, Alejandro, yo quería preguntarte, ¿es una historia de emoción violenta personal porque le matan a su padre y abusan de un sobrino, o es un estereotipo del que se cansa en general de la injusticia y actúa en nombre de toda la sociedad? En principio yo diría es que de alguna manera la historia se hace cargo de la patología en la que alguien se ve inmerso a partir de un hecho tan extremo y tan injusto como el crimen brutal de una persona no solo entrañable, sino quizá admirable incluso. Lo que dice Alejandro, ¿no? Es decir, me parece que, yo por lo menos me parece que existe en la vida, ¿no? Todos tenemos adentro un violento, ¿no?
Y, por ejemplo, si la Argentina hubiera seguido otra historia que la que siguió, a lo mejor muchas vocaciones de violencia nunca se hubieran advertido. Este señor, ¿no?, que fue un terrorista, un represor, lo que fuera, hubiera pasado su vida sin que nadie se diera cuenta de nada, ni él mismo, de que tenía eso adentro. Y de golpe circunstancias determinadas hacen explotar una presión adentro de la personalidad, ¿no? Sí, aparte además lo que parece de entrada como una especie de mecanismo de compensación, de venganza, no tiene vuelta atrás. Es decir, esa persona ya no es más quien era. Y un poco lo que cuenta la historia es en quién se convierte. Es decir, por qué se deja arrastrar, cómo se viene abajo una escala de valores y aparece otra. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuáles son, de alguna manera, las consecuencias morales a partir de algo tan comprensible, con todas las comillas del caso, de ver al asesino del padre, tenerlo a tiro, digamos, ver que nadie hace nada y decir, disparo? Vilma, ¿qué te hace pensar todo esto? Que, bueno, yo no comparto, digamos, la consecuencia, que es la justicia por mano propia. Creo que las acciones individuales no son una salida, que esto tiene que ser encarado como una salida colectiva, incluso para ir a las razones más de fondo. Sí creo que no soy nadie para juzgar que a alguien que le pasa una cosa así no le den ganas de hacerlo. Me parece, a mí no me pasó, pero he estado cerca de gente que en un sentido le ha pasado, que ha tenido pérdidas de un lado, del otro, o por un gatillo fácil, o por un delincuente. Es una pérdida de un hijo, por ejemplo, bueno, el caso de Mirta, pero he estado cerca de los familiares de Floresta, mucho, y viviéndolo de adentro, y muchas veces uno no es quien para juzgarlo. Sí creo que entonces, socialmente, si eso se diera así, y también me lo explico desde el lado de la impunidad, ¿no? La impunidad que hay, que sigue vigente, que todo el mundo percibe socialmente, y que quizás en los barrios donde la marginalidad y la desigualdad social se profundiza, y estos planes que generan son una máquina de producir marginalidad, hace que todos los días esté planteado arriba de la mesa, y ya no es un privilegio de un sector, cruza de distinta manera todos los sectores sociales. Es decir, en algunos lados se expresa, entre la gente que tiene más plata se expresa de una manera, y entre la gente que vive en los sectores marginales se expresa de otra, pero se da y cruza la sociedad. Entonces a mí me preocupa cuáles son las causas y cómo resolverlas. Lo que sí, no creo que uno pueda juzgar en ese sentido. Mirta, ¿le da de justificar al criminal de Alejandro? Bueno, yo puedo hablar, creo que largo y tendido de este tema, ¿no es cierto? Y lo podemos analizar desde muchos lugares. Por ejemplo, yo estaba escuchando atentamente todo lo que decían, y una de las cosas era cómo una persona común, que nunca en su vida pensó que iba a pasar por un momento de esta naturaleza, puede cambiar su vida. Porque en realidad, en una situación límite, nadie sabe cómo va a reaccionar. Y estas son situaciones límites, situaciones terriblemente límites. Y por este lado, ¿cómo cambió mi vida? Yo era una ama de casa común, alguien que pensó que iba solamente a criar a sus hijos y a vivir con su marido, y en un segundo matan a mi hijo delante mío. Nuestra vida cambia totalmente, que es lo que me hace pensar que, bueno, la vida nos pone a prueba, pero solamente que no lo hace ni en el momento, ni en el lugar, ni como nosotros querríamos que lo haga. Yo lo dije, lo digo y lo voy a decir siempre: nunca voy a perdonar a los que nos hicieron esto. Pero como no perdono a los que nos hicieron esto con Santi, no perdono a ningún delincuente que haga algo así con una criatura, con una persona para asaltarla, con una chica para violarla, con alguien que lo secuestran y lo torturan. Jamás perdonaría algo así. Y si yo tuviera a los asesinos de mi hijo delante mío, como hace 8 años, en este momento también los mataría. Pero yo pienso que técnicamente ha sido imposible, técnicamente es imposible y técnicamente será imposible. Entonces fui encaminando toda esa búsqueda de justicia, esa búsqueda no solo de justicia para Santi,
sino todo lo que yo empecé a ver, lo que empecé a investigar, en lo que me empecé a involucrar, empecé a buscarle la vuelta para que todo lo que yo creía que había que cambiarlo, le busqué la vuelta, digamos, institucional, digamos, con consenso, digamos, peleando. ¿Cuántas veces con Vilma hemos discutido un montón de cuestiones así, al aire, que todos lo sabían? Yo creo que encontré esta vuelta. Que Mirta Vilma recién ha dicho una cosa que yo comparto. En verdad, estos dramas, por ejemplo el de Cromañón y tantos otros, hacen como, digamos, levantan una barrera entre los que no los hemos pasado y los que los han pasado. Porque los que hemos tenido la suerte de no pasar un drama así, nos es difícil comprender o llegar a medir la profundidad del impacto que ha recibido la persona que los pasó. Entonces, es como que estuviéramos hablando casi dos lenguajes, ¿no es cierto? Los que pasaron por eso y los que no pasamos por eso. Y nos inhibe, lo que decía a mí me pareció coincido, es como que nos inhibe de hablar casi, porque ¿cómo le explico yo o razono yo con una persona que está como del otro lado de una experiencia límite? Realmente es muy difícil. Yo pasé por una experiencia semejante el 13 de mayo del 92, cuando mi madre murió atropellada por una moto en Juncal, homicidio culposo, a las 6 horas estaba libre, fue sobreseído. Realmente la primera sensación que tuve fue la sensación de la venganza. Pero bueno, luego pensé que virtualmente, bueno, yo no era un asesino y que entonces tenía que encauzarme por los caminos de la justicia. No solo porque uno sea un hombre de derecho, sino también porque desde el momento en que uno vive en una sociedad es que todos hemos entregado una porción de nuestra libertad, esto es lo que hemos aprendido en la facultad, para que el Estado sea el que ejerza el monopolio de la fuerza pública. En respecto de este programa, que la verdad que lo quería felicitar, se lo dije fuera de cámara, lo digo ahora, por la excelente factura del guión y las interpretaciones, yo creo que hay como, de una manera subliminal, el espectador y la gente común se identifica con ese personaje central, porque el mundo circundante nuestro hoy nos está proporcionando una realidad muy semejante a esa ficción a la que vemos en la pantalla. Pero aquí entra lo peligroso, porque lo peligroso es que no exista un reproche frente a esa justicia por mano propia, o lo que es peor, que haya quizás como una suerte de inadvertida o de tácita admisión frente a ese justiciero. Esto es lo grave, lo peligroso. Yo entiendo que hay causas económicas, sociales, creo que un tema fundamental es el tema de la educación, pero también está que nosotros venimos, y esto no es ningún justificativo, pero es que hace que esa gente se siente identificada. Yo vi el primer capítulo y el avance de los segundos, ya después creo que este hombre que quizás actúa, hasta podríamos decir en un estado de emoción violenta, ya se pasa, por decirlo vulgarmente, la raya y ya se torna directamente en alguien que se degrada en el plano axiológico y ya el respeto a la vida. Ahora, pero esta es la excepción, no es la regla. Claro. O sea, la excepción es lo que hace este hombre. Claro. La regla es otra. Claro. Pero pienso que es un llamado de atención a la justicia. Decir, bueno, viejo, hagan algo con los delincuentes, porque si no la gente cada vez está más cansada. Pero eso lo que notaba yo en la serie, los dos que vi hasta ahora, es que la figura, porque la serie está el afectado, el golpeado que se transforma, que mata al que le mató al padre y después va cambiando, pero también hay una fiscal que representa un poco el aparato judicial. Y a mí me dio la impresión de como, la sensación que tenía como espectador, que la fiscal era casi como impotente. Exactamente. ¿No? Con toda la burocracia y la cosa. Entonces tiene tanta dificultad de hacer avanzar el camino legal, que de alguna manera el espectador dice, bueno, evidentemente el camino legal sería el ideal, pero de hecho es lento. Yo quiero que analicen esto, ¿no? Pero que es importante que analicen esto nada más. A Santi lo matan en el 97. A los 15 días detienen a los delincuentes. En el 2001 llega el juicio. Los condenan a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado. Apelan a casación en La Plata. Ahora, en el 2005, después de 8 años, Casación de La Plata les reduce la condena a los dos. Nosotros, los papás de Santi, un nene que tenía 8 años, que ahora tendría 16, estamos apelando a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Ahora, dígame dónde está la justicia. Lo que dice Jorge Enrique es una pregunta muy interesante para basarlo en la serie. Peretti, el criminal, ¿tiene que estar preso o no?
Me parece que esta es la discusión. Usted, si fuera jueza, Mirta, ¿lo pondría preso a Peretti? Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo lleva la emoción violenta? ¿Cuánto tiempo lleva a decir alguien mata con emoción violenta? ¿Un día, 2, 10 años? ¿Qué pasa por adentro de ese hombre? No lo pondría preso. Yo no, de ninguna manera. La emoción, en principio, es breve. Es breve. La pasión es larga, la emoción... Tiene que haber una proporcionalidad también. Y una correlación temporal. Una correlación temporal. De todos modos, me parece que adentrarse en ese análisis nos pone en un mal lugar, porque estaríamos analizando desde la reacción individual. Y a mí me parece que el análisis aquí tiene que ver con lo colectivo, con el comportamiento social. Digamos, ¿qué pasa cuando una sociedad no contiene? ¿No? Hay más lugar para las reacciones de tipo individual. Esto que señalaba usted, Grondona, acerca de la impotencia de la fiscal. Ahora, Alejandro nos decía, ¿no? La vida le pone, cuando nos relataba el guión, la historia, dice, la vida le pone delante al asesino de su padre. Y yo observé el primer capítulo también, no voy a referirme a lo bien hecho que está, digamos, las buenas actuaciones, digo, pero la verdad que lo que me gustó, lo que me asombró, es todas las otras cosas que la vida le pone delante a Peretti. La vida, y en la serie se observa con mucha claridad, no le pone delante solamente al asesino de su padre. La vida, cuando él va manejando con su auto, le pone delante una sociedad absolutamente violenta, que está en la cara de cada uno de los cartoneros que están buscando trabajo, que están revolviendo la basura. Marginal más que violenta. No, una sociedad violenta, una sociedad que es capaz de dejar sin trabajo al 50% de sus habitantes es una sociedad violenta. Y esto tiene que ver con el comportamiento general, digamos, que nosotros como sociedad, con nuestros diversos todo transcurre en una sociedad en crisis, digamos. Exactamente. Entonces digo, si nosotros analizamos si le corresponde la pena al vengador o no, caemos en este análisis que me parece que es de donde tenemos que salir. A mí me parece que hay muchos ejemplos muy valiosos de cómo enfrentar colectivamente las situaciones de dolor y de violencia y de injusticia en este país. Hay por donde uno busque, y realmente esos son los caminos más exitosos. Refirámonos a las madres de Plaza de Mayo, a las madres abuelas de Plaza de Mayo que se referencian en sus pares, refirámonos a las madres del dolor, refirámonos a Bloomberg que encuentra en el conjunto la posibilidad de hacer la catarsis y de encontrar una salida hacia adelante, refirámonos a los padres de Cromañón. Y cuando usted decía recién, ¿cómo entender, cómo explicar lo que le sucede, cómo entender ese dolor? Ahí está el secreto. Si nosotros no, y esto lo charlábamos la vez pasada cuando estuve aquí en el programa, con el caso de Cromañón concretamente, el gran desafío que tenemos como sociedad es reconocernos en el otro. En la medida que nosotros no logremos reconocernos en el otro, no logremos reconocer el dolor del otro como el dolor nuestro, y ahí estamos complicados. Entonces, este es el desafío. Para eso precisamos este análisis filosófico, si usted quiere, sociológico. Lo que precisamos con profundidad es tener vigor en las instituciones, indudablemente. Institucionalidad. Fíjese una cosa, usted dice reconocernos el dolor del otro, ¿no? Ahora, fíjese lo que pasó con Bloomberg. El hijo se escapa y va golpeando en las puertas y nadie le abre. Es decir, quiere decir que el otro tiene miedo. Es decir, el otro no se anima a abrir la puerta porque no sabe qué va a pasar. Mariano, yo creo que hay un problema que cruza toda la sociedad, que es la impunidad. Y para mí, esa impunidad, quizá acá voy a tener diferencias, pero lo quiero decir, desarrollar, no en relación a la impunidad, que es lo que yo llamo un circuito de impunidad social, que está basado en 3 puntas. En la justicia, en los comisarios y en el poder político. La justicia y los comisarios, que son las instituciones que tienen que digamos, que contener, que aplicar y que traer justicia, que es lo que todos buscan, le responden al poder político, no le responden ni al vecino, ni a ella, que está buscando justicia para su hijo, no. Es un circuito de impunidad y para mí es eso lo que hay que cortar. Entonces yo propongo medidas para cortar eso. Si jueces, elegirlos por voto directo, y jurados populares, y por supuesto poder revocarlos. Comisarios, elegirlos por voto directo, y que los vecinos se organicen para controlar la comisaría, y que los policías puedan hacer sindicatos para negarse a ir a recaudar para el comisario. Y entonces, si eso es así,
van a responderle al barrio y entonces, porque los va a elegir el barrio y el barrio los va a controlar y no al poder político. Porque mira lo que pasa. Antes de contestarle a Vilma, vamos a un corte, ya planteó bastantes cosas. Sí, no, terminar de redondear. Por el tema de la mano dura, digo. Mano justa. Bueno, Vilma Ripoll, al final del bloque anterior, hizo un planteo que me parece que yo querría plantearse a su vez a la mesa, ¿no? Porque lo que ella describe, desgraciadamente aceptamos que es una realidad, ¿no? Es decir, que los comisarios y los policías y los jueces responden a su vez a un poder político, a políticos, a punteros, que tienen mucho que ver con el delito. Entonces es como una especie de círculo vicioso, porque si el policía recibe instrucciones de un político que está corrupto, ¿cómo arreglamos? Y ella lo quiere arreglar a través de la elección popular, ¿no? Ahora, permíteme, Vilma, que le diga, esos políticos corruptos también fueron elegidos, ¿eh? Sí, pero creo que en el caso del control del barrio y de la autoorganización y autodefensa de los vecinos para protegerse incluso de los propios delincuentes, muchas veces los vecinos saben dónde están algunos de los delincuentes, dónde está el reparto de droga, dónde está todo. Lo único que no lo sabe es el intendente y muchas veces el comisario. Entonces, creo que son pasos de transición a modificaciones de fondo que son sociales. Porque mire, el pibe que roba un auto es porque existe un desarmadero que se lo compra, porque existe un policía que le deja el área libre y porque existe un político que es el dueño del desarmadero. De lo contrario, no tendría quien colocárselo. Entonces ese es el mismo circuito que se reproduce. No le quitemos la culpa al delincuente, no es un pibe, sí, es un delincuente que está robando un auto, que está matando a alguien para robarle un auto. El delincuente es un producto y yo creo que con mano dura no se resuelve el problema, porque encima, si uno le da mano dura, fíjense, si uno le da a un policía solamente que tiene, 6 por 1000, ¿me permitís? Termino de redondear, a un policía que tiene gatillo fácil y mano dura, creo que se produce mayor inseguridad porque entonces vos te tenés que cuidar del delincuente y del policía. ¿Y qué hacemos con los jueces que son abolicionistas del Código Penal y que un policía, cuando detiene un delincuente y toda la parafernalia que va detrás de la búsqueda de un delincuente y de meterlo preso, y un juez dice... No tuvo varias entradas a la cárcel, es peligroso, pero no tiene ninguna sentencia firme. Vamos a hacerse la livianita. Y lo suelta. El próximo es un muerto. En la Argentina se cometen... Abolicionismo del Código Penal. Se denuncian el 30% de los delitos. Cada hora se denuncian 3.407 delitos. Solamente el 6 por 1000 tienen cumplimiento efectivo de la condena. Si el delincuente sabe que no va a ser aprendido, que si es aprendido no va a ser sancionado y que si es sancionado, si es aprendido y sancionado, no va a cumplir con la condena porque va a tener una salida anticipada, entonces la ley se torna en algo lírico, en algo que no tiene un efectivo cumplimiento, no tiene efecto disuasivo y la ley lo que tiene que tener función docente. Acá nosotros por eso estamos propiciando cumplimiento efectivo de la ley y tenemos propuestas electorales también, como limitar las excarcelaciones, bajar la condicionalidad de 3 a 2 años, que no exista esta reincidencia ficta que ahora desde el vértice del Poder Judicial se impuso con estas teorías que hablaba recién Mirta, que empezaron siendo garantistas. Esto nos ha llevado en los últimos 20 años que pasamos de un garantismo mal entendido, porque el garantismo yo lo defiendo ultranza, las garantías constitucionales, a un abolicionismo, que en la práctica es la eliminación de todo derecho punitivo. Esto con independencia de las causas económicas y sociales, con independencia de que hay que poner un fuerte énfasis en la educación, pero en el aquí y ahora, si no lo solucionamos con el orden público que se sostén de todas las garantías individuales, estamos perdidos. Ahora, José, yo creo que son, permíteme, creo que son propuestas complementarias. No hay oposición entre lo que dice Vilma y lo que decís vos, en realidad. No, pero yo la acompañaría, pero yo por Dios, cuando vimos estas denuncias, yo querría dar un paso más y volver un poco. Pero ¿quién hace el orden? ¿Quién impone el orden? El intendente, que es el mismo tipo que sabe dónde está todo el delito y después va y vota mano dura. Hace 10 años que hace 10 años que te escucho decir estas cuestiones y te acompañaría gustoso, pero sería tu abogado defensor. Si me denuncias concretamente con nombre y apellido, policías, políticos, quién da la droga, dónde está,
¿Dónde está el desarmadero que pertenece al político? Bueno, vos sabés que, digamos, ¿Cuál es el policía de Gatillo? Todo te puedo denunciar. Lleva un programa entero. Denuncialo y presentate a la justicia. Pero si vos sabés que existe todo eso... Pero vos porque fuera del sistema. No, a ver, yo me parece... Pero es más fácil culpar al policía que sabe dónde está la droga y no va, que al juez que no dicta una orden de allanamiento cuando la tiene que dictar. No, trato de hacer silencio porque si no, no nos entendemos, entonces mejor... Me parece que está claro que la institucionalidad es el secreto, ¿no? Digamos, respetar el juego de las instituciones, esto está claro. Ahora, hacer el análisis solamente por los delitos que estás describiendo vos, Jorge, y no poner el acento en toda la impunidad que también existe en lo que tiene que ver con el vaciamiento económico de las empresas, del país. Están dentro de los delitos que denuncié. Esto es un problema que tenemos estructural. La apuesta y el gran desafío es darle vigor a las instituciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Siendo tosudos, yendo para ahí, estando convencidos de las cosas que hay que defender, no haciendo excepciones y buscando atajos. Ahora, indudablemente, si nosotros no logramos dotar de protagonismo el quehacer social, el quehacer político, y esto va a quedar en las manos de los 5 vivos de siempre, y las peleas son peleas de Quijotes, de gladiadores. Entonces, realmente apostar a una participación protagónica de la sociedad, en este esquema que estaba planteando Vilma, o en algún otro, digo, nosotros en la ciudad estamos apostando ahora al tema, hemos logrado sancionar la ley de comunas. Me gustaría hacer una pregunta a Alejandro, para retomar un poco el punto de partida, porque ya, tengo que cortar porque si no es interminable. Respeto tu posición y me encanta, pero quiero que también le demos un poco de espacio a Alejandro. Y quiero preguntarle si este debate se dio de alguna manera en el equipo de trabajo, con los actores, con los técnicos. La verdad es que se da permanentemente en la medida en que hay una parte en que esa ficción se hace cargo de la tapa del diario, en un sentido, y la tapa del diario es esto, un poco. ¿Pero ustedes hablan de estos temas? ¿Los forman parte de...? Sí, sobre todo en la etapa, ahora está en plena ejecución, en un sentido es como una especie de ritmo frenético para todos, pero sin duda esto ha sido largamente conversado en las etapas previas a la construcción de la ficción. Que además es una ficción, en un aspecto me alegra muchísimo que suscite... Pero es una historia, es la historia de un individuo que está inserto en determinadas coordenadas particulares. Es el personaje que encarna Peretti, pero no es generalizable. En una otra pregunta, o Alejandro y a la mesa, ¿no? Supongamos, por ejemplo, el caso de Cromañón, de todos los padres de Cromañón. Cuando una persona sufre un agravio de este tipo, un impacto de este tipo, ve que el señor a quien imputan la mayor responsabilidad sale libre, todas estas cosas, ¿qué argumento se le puede dar para que no se convierta en un Peretti? Porque digo, ¿qué argumento le puedo dar? El funcionamiento de las instituciones. ¿Qué le puedo decir? Pero, por eso, pero es lo que está sucediendo. No, pero es lo que está sucediendo. Claro, es verdad, pero usted tiene que saber... Hay una contención, perdóname, social. Esto es lo que yo planteé al principio. Esa gente, los padres de Cromañón, los familiares de Cromañón, tuvieron la gran virtud de asociarse, de encarar el problema como cosa... Pero murieron 200 de golpe. Sí, como cosa colectiva, no buscaron salidas individuales. Podrían haber sido 200 salidas individuales. Y a su vez hubo instituciones que actuaron y que están actuando, que se podrán criticar, que un poco más, un poco menos, pero que están actuando. Están actuando. La legislatura se puso a trabajar en consustanciar un proceso de juicio político. Bueno. Después está el poder político que intenta utilizar estas situaciones, pero eso que nosotros hemos trabajado durante 4 meses en la comisión investigadora con los padres, todos los días allí, y nos veían trabajar 8, 10, 11 horas por día, digamos, esta es la contención, lo dejamos a pero los padres cuando matan una sola persona... Lo que han logrado contenerlos, como se dice ahora, contener los padres de Cromañón. Pero eso no quita que los padres de Cromañón estén desesperados por lo que pasó y no vean una solución. Sí, porque después el problema es que se termina... El problema es, primero que yo creo que esa salida colectiva se dio en Floresta y creo que es la que vos buscaste también, haciendo una organización, porque de verdad nucleas y te rodeas de las madres que tuvieron el mismo problema y es el fenómeno que hay. De rodearse las madres del dolor, las madres que los pisan los autos, las madres... Y así se busca una salida colectiva porque las instituciones son las que no responden, Mariano. Entonces, por eso, en la organización popular o la organización alrededor de cada uno, se suman las madres que tienen los desastres alrededor de un hecho social
que está generado por que tiene responsabilidades políticas e institucionales. Por eso yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión. Hagamos una metáfora. Supongamos que Buenos Aires tiene muchos incendios, que por suerte tiene pocos comparados con otras ciudades, y que el cuerpo de los bomberos no funciona, ¿no es cierto? Esta es la situación. Es decir, yo llamo, nada, no me contestan, se incendian las casas. Entonces tenemos dos opciones. O constituir un verdadero cuerpo de bomberos, o salir cada uno con un balde. Ese es el tema, porque yo creo que estamos discutiendo qué hacemos. Es decir, o reorganizamos ese Estado que tiene mafiosos, que tiene narcotraficantes, que tiene de todo adentro, o salimos todos a la calle a no cumplir nuestra función, porque yo no sé apagar un incendio. Yo creo que mientras vamos organizando de vuelta el cuerpo de bomberos, tenemos que ir buscando salidas, porque de lo contrario es una situación que desborda, que puede desbordar en cualquier momento, y son necesarios. Es necesario que los barrios se organicen, es necesario que se controle, y entonces en ese camino hay que pelear para que se pueda elegir directamente el comisario, elegir así. ¿Saben que los jueces son vitalicios? Con las agencias de seguridad privada. En la ciudad de Buenos Aires hay 300 agencias de seguridad privada que nuclean a 16.000 vigiladores. Y hay 12.000 efectivos de la Policía Federal. Ahora, hay un personaje Hay más vigiladores que vigilantes. Más vigiladores que vigilantes. Con vehículos registrados, con armamento registrado. Esto es el caso que usted está poniendo, doctor Rolando. Ahora, yo a Alejandro Masi le hago una pregunta de imposible respuesta. Pero, ¿qué habría pasado con Peretti, con el personaje que encargaba Peretti, si hubiera habido en torno de él una contención barrial, política? Mariano. ¿Qué le hubiera pasado a Peretti? Seguro que algo muy diferente. ¿Por qué no me lo preguntan a mí? Digo. Bueno, ahora le pregunté, después le pregunté si querés. No es porque no quiera que conteste, por favor contestá, pero quiero no, en principio, de realidad los oía hablar y pensaba, hay un aspecto que es el emergente, que es como de alguna manera la cresta de la ola de la inseguridad y todo lo que... Y hay otra parte que tiene que ver con el largo plazo, con la educación, con realmente enseñar a confiar en la ley, en una ley confiable y que se respeta, porque si no, la ley está en ruinas, luego entonces son todas soluciones de salir con el balde a apagar el incendio. Y eso realmente, en mega sociedades como esta, donde son millones y millones de personas, desde ya se hace agua. Hay otro tema. Pero ahora hay una herramienta para el poder político, que son las elecciones. Sí. Entonces la gente cuando va a votar tiene que también pensar quiénes son los responsables de que haya un sector, una fábrica de producir marginales. ¿Quiénes son los que le dan poder a la policía porque hacen negocio? ¿Quiénes son los que avalan a los policías? ¿Por qué no me explica esto usted que es política? En el año 2002, en medio del lío total, toda la gente decía que se vayan todos. Y el 2003 los votaron a todos. Pero volvieron todos los que dijeron que se iban a ir, igual doctor, me parece yo creo que hay una, pero yo creo que hay una búsqueda. La gente está construyendo, mientras está construyendo el nuevo equipo de bomberos, porque lo nuevo es que el radicalismo se desapareció, se dividió en López Murphy, en Lilita, se dividió el peronismo en Chiche. Hay una etapa, entonces, los viejos responsables empezaron a sufrir el golpe hasta que no surja algo nuevo, y en eso tenemos que ir buscándolo. Nosotros, desde el MST UNITE, tenemos una propuesta, pero hay otras de surgimiento, presentándonos a las elecciones. Hay un surgimiento de cosas nuevas, pero también hubo divisiones porque son los efectos del 2001. Mire, doctor, hay etapas, si me permites un cachito, decía, porque en esto que decía Vilma, me parece que hay dos aspectos. Hay una etapa, hay un intento de búsqueda y por supuesto de resistencia. Cuando nosotros nos ha tocado protagonizar este año el tema de Cromañón y salir y patear el tablero por la búsqueda de la verdad, de la justicia, con independencia de la cuestión ideológica, pero cargado fuertemente de una historia ideológica, por eso pudimos decir las cosas que dijimos, hay una resistencia muy grande. Eso también forma parte de lo nuevo. Hay un montón de gente que está empujando para que uno tome actitudes de coraje, de valentía, de decir la verdad, de ponerse del lado de la gente, del lado del sentido común. Ahora, eso genera resistencia. Y sí, es una etapa que está en cambio. ¿Qué pasa con la comunicación en todo esto? ¿Qué rol juega? Porque también veamos qué está pasando con esto. Por ejemplo, ¿quién se ocupa del procesamiento de uno de los funcionarios que nosotros denunciamos como parte de la connivencia y del método de reciclado en el gobierno de Aníbal Ibarra? Lo dijimos en enero, el señor Horacio Spandonari.
¿sí? Que era el primer director de habilitaciones y verificaciones. Que, bueno, el viernes salió procesado este hombre. ¿Por qué? Por el caso de la nenita Florencia que murió ahogada en el Club All Boys. Bueno, salió una cosita así en el diario, los medios no dan... Y esto es... también habla de la justicia. Y ¿sabes lo que nos pasó? Yo voy a explicar los medios, lo que nos pasó. En los años 90, muchos de nosotros, denunciábamos actos de corrupción. En el programa, en en los diarios, en todos lados. Y llega un punto, que a usted le pasa esto, que empieza a sentir que está como abrumándolo al lector, al televidente, al oyente. Y como no se solucionan los temas, usted lo va cargando y cargando denuncia tras denuncia tras denuncia, y llega un momento que uno dice, mirá, esto es como fomentar el nerviosismo colectivo, porque como no hay solución del otro lado, usted denuncia la corrupción A, la B, la C, la D, la E, la F, pero y llega un punto que uno mismo baja los brazos. Pero después pasa esto, por ejemplo, en el avance del programa criminal, yo comparto que puede suceder esto, que es una sensación, sin embargo, en los avances del programa, las frases son ciudad violenta, país sin justicia, sociedad violenta e insegura, criminal, ¿no? Digo, están las dos cosas. Por más ¿no? que usted no lo diga por la tele, la gente lo vive cotidianamente. Y entonces, lo que yo llamo el delincuente de guante blanco, que es el que entregó todo, que entregó que entregó el agua y que contaminó el agua de la reserva de agua potable más importante del mundo, contaminó el agua de la provincia de Buenos Aires. Ahora el gobierno lo descubrió tarde, pero yo digo, pero le quiero decir, eso lo vive la gente, lo vive la gente, así como vive, por más que nadie se lo cuente. Nos queda muy poquito y Mirta ha quedado con un saldo. Sí, esperemos que lo use. Úselo, pero ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Es chiquito, sí. ¿Alguien le propuso, como Luis Machín le propone a Peretti, que haga usted justicia por mano propia? No. O sea, lo que yo he escuchado, sí, comentarios, bueno, las cosas que dice la gente cuando sabe de un criminal, cuando alguien que ha matado a una criatura como el mío. Y yo no quiero caer en eso, pero... las barbaridades que dice la gente de los asesinos, de los violadores, son las mismas que creo que pienso yo también. Tremendos hijos de puta, perdón. No, pero usted, Mirta, otra pregunta, la que estamos. ¿Usted aprueba lo que hizo Jeff Bush en la Florida? Es decir, cualquier ciudadano tiene derecho a disparar sobre una persona que comprometa su seguridad. Porque lo que acaba de decir... Y eso es la defensa propia. Perdónenme, pero eso es defensa propia. Lo que pasa es que lo dijo un gobernante... Pero cualquier persona que está en su casa con su familia y alguien viene a tratar de violarle un hijo o a matárselo, tiene todo el derecho de defenderse. Creo que todos tenemos derecho a defendernos nosotros o a nuestros hijos. Ahora, yo digo una cosa, y que tiene que ver... Pero ojo, que el que se defiende con mano propia puede convertirse como el personaje de Peretti, finalmente en alguien del que hay que defenderse. No, pero bueno, se convierte en peligroso lo que pasa él. Es que se va a algo, se exacerba a lo mejor, porque justamente para que llame la atención un programa o para que provoque algo, tiene que exacerbarse a lo mejor. Pero yo digo, ¿quién está cuestionando a Peretti en esto? ¿Ustedes creen que la gente está cuestionando lo que hizo Peretti? La gente no cuestiona a Peretti. Y la gente no cuestionaría... O sea, ¿quién cuestionaría, por ejemplo, a una madre que mata a su hijo? ¿O quién cuestionaría a una madre que después de pasar por una situación tan terrible como la que pasé yo, se queda en su casa llorando, drogándose, tomando alcohol, no atendiendo a los otros hijos o suicidándose? ¿Quién piensa en una familia que se destruye, que yo lo veo, no pasó con la mía, todo lo contrario, pero yo vivo en la asociación con familias que a partir de la muerte de un hijo, de un marido, de un hermano, quedan absolutamente destruidas. Yo he ido un 31 de diciembre de hace 2 años a un hombre que le mataron a su hijo de 19 años para robarle la moto. He ido a terapia intensiva a hablar con él para tratar de salvarle la vida porque tuvo un ataque al corazón después que le mataron al hijo. Mirta, ¿quién piensa, quién cuestiona eso? A lo mejor una cosa es comprender, a lo mejor cuestiona mi actitud, porque a lo mejor es cuestionable mi ideología, mi actitud, lo que yo hago se puede discutir. No se discutiría si yo me voy a mi casa y me quedo ahí esperando la muerte. Una cosa es comprender o entender y otra cosa es compartir. Y me parece que uno tiene que analizar esto. ¿Por qué no se puede compartir?
Yo le analizaría por qué nosotros estamos discutiendo ese programa. Porque quiero decir que la sociedad está pasando por algo terrible, que la falta de justicia. Por eso creo que alguien tiene que estar en la falta que si no hay falta de justicia, que se sigue habiendo una fábrica de marginalidad, desigualdad social, yo veo impunidad cero, cumplimiento efectivo de la ley y políticas de prevención. Desgraciadamente el tiempo se nos ha ido. Me da lástima, perdón, pero ver cartoneros, pero no los veo robando, los veo juntando cartones y no los veo asesinando. Después del corte vamos a pedirle a Novarecio y a Alejandro y a mí mismo que agucemos un poco el ingenio, porque esto tiene una enorme riqueza adentro, a ver si la podemos descubrir.